Dios les bendiga a todos los que se están conectando. La noche de hoy vamos a comenzar la clase de la carta a los Filipenses. Esta carta, diferente a las demás, otra carta donde descubrimos otra cualidad o aspectos del apóstol Pablo. Esta carta es cortita, como le dije, que aunque tiene 4 capítulos, pero es una carta, los números fueron añadidos después. Y vamos a ver cómo Pablo en esta carta, que aunque no es una carta doctrinal, sí hay enseñanzas, ¿verdad? Pero es una carta más bien de agradecimiento. Usted se da cuenta que en las otras cartas Pablo, él se defendió, presentó su evidencia de su entrega al Señor, de su llamado, y leyendo estas cartas no podemos poner en juicio tampoco cuando las personas a veces siendo, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros, que tengan que defender su testimonio, ¿verdad? Por testigos de los que le conocen o por su trabajo en el Señor. Y a veces yo pensaba que no era necesario, pero Pablo lo hizo. Pablo se defendió en las cartas y habló de su llamado y habló de su conocimiento y su preparación como una carta de presentación de quién era él, aunque era innecesario porque en una carta él dice que todo lo tenía por estiércol con tal de ser esclavo de Cristo, pero que no podemos juzgar a las personas que de vez en cuando también toman la decisión de defenderse como cristianos delante de las personas o delante de personas que son acusadas, ¿verdad? Defenderse como cristianos. El autor en esta carta, como sabemos, pues es el apóstol Pablo. La mención de Filipenses está en Hechos capítulo 16. Ustedes anoten allí Hechos 16, porque en ese capítulo es donde está la mención sobre los filipenses. Esta carta fue escrita bajo arresto domiciliario en Roma, pero hay pues, un desacuerdo entre los teólogos, que algunos piensan que él estaba esperando un juicio, pero otros piensan que él estaba en la cárcel. Y lo que presenta como evidencia que pudo haber sido que está en una cárcel cuando él menciona en la carta, en el capítulo 1, versículo 13, donde él dice que él fue presentado ante el pretorio y puede ser que estuvo preso entonces en Roma y desde allí escribió la carta. Ustedes saben que el pretorio es donde llevan a la persona a enjuiciar, donde el emperador pues recibe a la persona que va a ser enjuiciada y lo juzgan. Pablo habló de eso. Posiblemente él está escribiendo esta carta directamente en la cárcel. Pero hay una cualidad bien bonita de la carta, que a pesar de que estaba en la cárcel, la carta habla mucho del gozo. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay otra teoría de los teólogos que dicen que piensan que son 2 cartas unidas. Cuando usted lea la carta, usted se da cuenta que llega un momento dado donde la forma de escribir o lo que está escribiendo como que toma un giro radical y parece como si fuera escrito para otras personas. Y dicen los teólogos que posiblemente fue que como eran pequeñitas, las 2 cartas filipenses la unieron para hacer una sola carta. Pero eso son teorías, ¿verdad? Lo importante es que tenemos la carta ahí en la palabra de Dios para poder estudiarla, escudriñarla y aprender de ella. Y vemos otro aspecto también del apóstol Pablo como ejemplo para nosotros como cristianos. Ustedes van a darse cuenta que la carta no tiene una estructura doctrinal como la de Efesios, que habló mucho de doctrina, pero no tiene una estructura doctrinal. Esta carta es más bien personal, es como sentimental, él demostrando sentimientos, lo vulnerable que él es hacia los hermanos que él está discipulando. Una cosa importante de Pablo es que, y que debemos llevar todos nosotros en nuestro corazón, es que cuando nosotros discipulamos a alguien o a una iglesia o las personas que sean, porque no tiene que ser ni cristiano. Yo he discipulado personas que no son nada de cristiano y terminan convirtiéndose al Señor. Pero algo importante de Pablo es que le dio seguimiento a las personas que él discipulaba, preocupado de que en el momento en que él estuviese ausente,
no se apartaran del Señor. Esto es bien importante, que hay personas que le hablan a gente del evangelio y ya se olvidan de ellos y siguen para adelante. Y es importante siempre repasar con las personas que ustedes están discipulando o que le han enseñado o le han sacado de alguna duda. Si te los encuentras de nuevo, aprovechar esa oportunidad de poder continuar el discipulado. Si alguien, tú le contestaste una pregunta de la creación, tú en otra ocasión que lo veas, tú le dices, ¿y cómo te ha ido con el tema de la creación? Y abres una puerta quizás para otro tema, otra pregunta que tengan para ti. Pablo le dio seguimiento a su iglesia, al extremo de que vamos a leer más adelante que él dice, yo quisiera estar con el Señor porque para él es ganancia, pero dice, pero también quisiera quedarme por amor a ustedes, por amor al evangelio. En otras palabras, él deseaba quedarse para continuar enseñando la palabra del Señor, aunque deseaba estar presente con el Señor. Esta carta, que fue, según dicen los teólogos, dice que fue escrita junta con Filemón. Es una cartita bien cortita, pero también Filemón fue escrita junto con esta carta a los filipenses. Es una carta de gratitud. Y vamos a ver enseñanzas, pero también es importante que aprendamos también ese estilo de Pablo de agradecer a la gente, ¿verdad? Por la cual, a la cual él enseñó, y también esa gente que lo ayudaron a él. Por eso leímos en Efesios donde dice que hagamos de toda buena obra por quien fuimos enseñados. En otras palabras, que nosotros, si somos enseñados, si somos alimentados de una persona o de una iglesia, que nosotros también brindemos esa generosidad hacia esa persona, hacia esa iglesia por la cual fuimos enseñados en la Escritura. Y Pablo habla bien claro de esto. Ahora, la iglesia de Filipo era mayormente de gentiles, fundada alrededor del año 48-49 después de Cristo. Fue fundada por Pablo, Silas y Timoteo. Filipenses llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de teología, aunque hay una porción allí de teología profunda, espectacular de Jesucristo, pero es más bien una carta de conducta personal. Y su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. De hecho, gozarse, si no me equivoco, está 11 veces escrito en esa pequeña carta. Trasfondo histórico. Bueno, el trasfondo histórico, ustedes pueden buscar en los mapas y van a encontrar, ¿verdad?, que Filipo se localizaba en el extremo oriental de la extensa planicie de Macedonia, en la importante Vía Ignacia. ¿Qué es la Vía Ignacia? En Jerusalén también había una que se llamaba Vía Maris. Es lo que nosotros hoy día conocemos como autopista. Ustedes saben que antes, para cruzar de un lado a otro a la isla, era la carretera número 1. No sé si te han cruzado la isla por la 1. Era muchas curvas, muchos negocios, muchas luces. Se inventaron la autopista y todo el mundo se olvidó de la 1. Los que cogen la 1 son los que les gustan el panorámico y parar yo le digo los cuchifritos, pero ¿cómo le llaman eso? Cuando uno para a comer las frituras y eso. Los kioscos, no, pero hay un nombre que le dicen, vamos. Ay, Dios mío, se me pasó. ¿Cómo? Chinchorro, ¿no es? Ah, esa es la palabra, a chinchorrear por ahí. Pues por la carretera 1 se puede chinchorrear, por la autopista no hay chinchojo, eso es expreso. ¿Qué pasa? La Vía Ignacia era una carretera que cruzaba, ¿verdad? Desde Roma hacia Bizancio y hasta Asia Menor. Esa carretera fue construida por Roma precisamente porque era una carretera donde había comercio. Hoy día hicieron lo mismo que hacemos en Puerto Rico, una autopista que cruza por allí. Y de vez en cuando, la autopista se encuentra con la Vía Ignacia. O sea, porque está en el mismo camino. Es como aquí en Cabo Rojo, la carretera 100. Antes, me acuerdo que era por Las Delicias, bajando así, subía por Cerrillo y cruzaba por el otro lado hasta Joyuda. Pero cuando hicieron la 100, cortaron esa calle que te llevaba a Joyuda. Pero conecta, ¿ves? Está conectada con una luz.
eso también pasó allí. O sea, esa carretera, Filipo estaba en ese lugar estratégicamente donde era una carretera de mucho comercio. ¿De dónde viene el nombre de los filipenses, de Filipo, el lugar Filipo? Su nombre original, fíjate lo importante de conocer la historia, su nombre original era Crenides, perdóname, Crenides, y Crenides significa lugar de fuente, esto es con la K, Crenides, lugar de fuente. ¿Cuán importante el nombre denota cómo son la gente en ese lugar? Lugar de fuente. Usted sabe que cuando usted va a una fuente, usted no le pide permiso a la fuente para tomar agua. La fuente está brotando agua constantemente. La fuente está ofreciendo el agua. Cuando usted llega a una fuente y tiene sed, la fuente está ofreciendo esa agua. Es generosa con la gente que se acerca a la fuente. Y vamos a ver que cuando Pablo describe a los filipenses, habla de la generosidad de los filipenses. ¿Qué pasa? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque obviamente, como pasa en los lugares que llegan los vikingos, conquistan y colonizan, pues en este lugar llegó el papá de Alejandro Magno, que se llamaba el rey Filipo II, y él conquistó esa área de Macedonia, viene de Macedonia, conquista esa área de Crénides, y obviamente como conquistó como rey, le puso su nombre. Ahora este lugar se va a llamar Filipo. ¿Cuántos lugares? Yo he sido testigo de eso aquí mismo en el pueblo de Cabo Rojo, que hay calles que tienen sus números o calles que tienen nombres históricos. Se muere un senador o se muere un representante o algo y rápido, vamos a ponerle Avenida Israel Urbán Ortega Ramírez Morales, porque necesitan identificar al senador Israel Urbán con el nombre allí para que todo el mundo sepa que fue un senador en Cabo Rojo. Los próceres, ¿verdad? Y a veces los próceres que hicieron cosas, a veces son los que menos nombres tienen en sus pueblos. Y Filipo pues le puso su nombre y colonizó ese lugar, a pesar de que había una cultura idólatra, ¿verdad? Pablo en todas sus cartas, usted se va a dar cuenta que él trata de adoctrinar a la iglesia que se cuide de la cultura que está alrededor de ellos. No es fácil tener que discipular personas que vienen ya con una costumbre, una cultura, donde tú vienes a enseñarle las escrituras, la verdad escrita, ¿verdad? Y que no acepten el cambio porque entienden que la cultura es más fuerte. Por eso Jesús dijo, vosotros por sus tradiciones invalidan mi palabra. Y muchas veces por tradición, hablando aún de los mismos cristianos, por tradiciones que hemos aprendido por años, porque me enseñó mi pastor que lleva 4 años en el evangelio, 40 años en el evangelio. Si no estás en la escritura, es tradición y a veces creemos más en la tradición que en las escrituras. Pablo trató de enseñar de que no sucediera esto y por eso constantemente estaba supervisando las iglesias. Esto es, por ejemplo, por un ejemplo, una persona se entrega a Cristo, usted va a su casa o lo visita, lo llama para hablarle de discipular y lo que sea, pero encuentra que en su casa todavía tiene la Virgen María pues en la sala, allí en la sala puesto en un curio. Entonces, usted pierde la comunión y pierde la bendición de discipularlo porque está discipulando, pero haciendo así. Mirando a la Virgen María. Entonces, queremos discipular a un católico, pero queremos atacarle toda la tradición que viene arrastrando cuando eso se va eliminando poco a poco mientras va siendo discipulado. El Espíritu Santo es el que quita esas cosas. Por eso cuando uno estudia las escrituras y aprende lo que está allí, como conocemos que esto es palabra de Dios, como cristianos decimos, esto a Dios no le agrada, lo tengo que sacar de mi vida. En mi Biblia, yo me convertí en el 79, mi primera Biblia del 79. Todavía la tengo aquí. Toda escrita porque yo me la comí, de joven me la comí. Mira, está hasta partida por la mitad. Y yo escribí colores para determinar los versículos. Todo lo que era verde era fe. Todo lo que era rojo era importante. Todo lo que era de lápiz era para mi vida personal. Lo que está marcado en lápiz, yo sabía que tenía que cambiarlo en mi vida. Pero mira, hermano, cuando usted le enseña, discipulas a una persona, si ya lleva muchos años en el evangelio, como dijo Pablo, me sorprende que ustedes, que tienen que estar comiendo ya
chuleta espiritual todavía estén con leche. Él se sorprendió de personas que ya eran maduras, pero querían siguiendo con el bibí. Eso es como si yo le dijera a Marisa ahora mismo, tráeme mi bibí de agua. Entonces estoy dando la clase con un bibí, ¿y qué ustedes van a pensar? Que Harold van con bibí tomando agua en un bibí. No tiene lógica, porque una persona madura sabe que uno toma agua en un vaso. Pues de la misma manera, cuando usted discipula a alguien, nunca lo juzgue por las cosas que ve, sino por los años que lleva en el evangelio. Y si es un bebé, obviamente se va a caer, se va a golpear y usted está allí para levantarlo. Pablo hizo esto mucho en las iglesias que él supervisaba. Si veía que eran maduros, los corregía como gente madura, pero cuando eran gente nueva, pues él los ayudaba y les enseñaba, mira, tienen que restaurar, tienen que levantar. Así que esta iglesia en Filipo, esta colonia, ¿verdad? A través del rey Filipo, que conquistó y le puso su nombre, como era por el gobierno romano, tenían como colonia de los privilegios y los derechos del imperio. Lo que pidiera Filipo se lo daban, ¿verdad? Todo esto era lo que Pablo tenía que estar todo el tiempo ayudando a la gente, ¿verdad? Que no cayera en tradición ni en cultura, sino que vivieran en una cultura nueva. Dice que los primeros convertidos de la iglesia están en el capítulo 16 del libro de Hechos, y dice que era Lidia, la muchacha liberada del espíritu de adivinación, el carcelero de Filipo y su casa, y Lucas, que se quedó discipulando a los creyentes en ese lugar. Y eso lo va a ver en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos. Lucas con Pablo en Filipo, después de 7 años, que está en Hechos 20, Lucas pasó mucho tiempo con la iglesia de Filipo. Lucas fue otro instrumento donde ayudó a discipular a la gente allí en Filipo. Muy bien. Temas principales de la carta a los filipenses. Justicia, humildad, gratitud, exaltación y señorío de Cristo. De hecho, dicen que Filipo es la iglesia más pura y noble del Nuevo Testamento. Así que precisamente cuando usted lea la carta se van a dar cuenta por qué le dicen la carta que la iglesia, por qué es que esa iglesia es la más noble y la más pura. La fortaleza y debilidad de los filipenses es que era la única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente, eran generosos. La única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente. Era madura, era un ejemplo. Sin embargo, Pablo les aconseja que se guarden de la debilidad, del orgullo y de las divisiones. Eso quiere decir que Pablo también se dio cuenta que había algo sucediendo allí donde él tenía que amonestar, ¿ves? Pero cuando, no sé si la pasa a ustedes, ¿verdad? Pero cuando tú tienes que corregir a un hijo, ¿verdad? Que tú amas, a veces tú tienes que darle una nalgadita, pero te duele más a ti que al mismo bebé, porque tú no quisieras darle a tu hijo, uno lo que quiere darle amor, pero hay que corregir, ¿verdad? Y cuando tú corriges a alguien que ama, le duele. Yo me acuerdo que a veces mi primer hijo, que ya tiene 30 y pico de años, pero cuando yo tuve que castigarlo, corregirlo, yo me iba para el cuarto a llorar. Y le decía a Marisa, vengo ahora, deja que se me sequen estas lágrimas, porque yo no puedo regañar a un hijo, eso es difícil, y más cuando es el primerito que está en la casa, es el rey de la casa. Y entonces después que terminaba de llorar, regresaba, papito, te castigué por esto, y tenía que explicarle. Y cuando le estaba explicando y veía la cucharita de él, ya yo hacía, vengo ahora, y me iba otra vez porque me hacía llorar. Pues mira, Pablo aquí dice que él lloró por ellos. Él dice que él oraba y lloraba por ellos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un versículo clave de la carta de Filipenses es capítulo 2, versículo 2, donde dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De hecho, Pablo siempre aprovechaba la oportunidad, aún dentro de la cárcel, está en el capítulo 1, versículo 24 al 26, aprovechaba toda oportunidad para presentar el evangelio. Es importante que entendamos esto de Pablo, porque él dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo.
Pero nosotros tenemos que aprender también que cuando se abre la puerta, la oportunidad de llevar el evangelio, tenemos que aprovechar ese momento. No, yo creo que yo solo menciono a ustedes, pero yo siempre pienso de esta manera. Cuando yo me levanto por la mañana, le digo al Señor, una alma más, Señor, hoy, una alma más, que yo le entregue un tratadito, un librito, que yo le diga a Cristo te ama, una alma más, Señor. Siempre estoy pensando a quién voy a alcanzar hoy. De hecho, esta goja fue a propósito, porque cuando salgo para los lugares, me la llevo puesta, ¿verdad? Para que la gente vea, Cristo viene, está preparado, porque mi goja predica, sin yo tener que decir nada. Y si alguien me dice, ¿tú eres cristiano? Yo digo, sí, amén, soy cristiano. Por eso la gorra. Usa estrategia. Dios le dará la estrategia de cómo llevar el evangelio. Si a usted no le gusta hablar, tremenda estrategia. Esto, tan sencillo, con eso ya predicaste, no te hay que decir más nada. Si es que no te gusta hablar. Si es como yo, me tienen que pagar para callarme. Bueno, seguimos entonces. Una de las temas principales de esta carta, pensando que Pablo estaba en la cárcel, porque hoy día cualquier bobería, la gente se atribula y se va para su casa. Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y él enfatiza en la carta sobre el gozo. Dice, hay que regocijarse, él enfatiza que hay que regocijarse en Cristo aún en el sufrimiento. La unidad por medio de la humildad y el amor, la certeza y la búsqueda del premio final. Y él dice, o sea, perdóname, me perdí aquí. En 1 Corintios, fíjate que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, él dice, la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creen es poder de Dios, pero la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué puede ser locura? Porque si tú lees la carta a Filipenses, te das cuenta que estando en la cárcel, él está amonestando a la gente que tenga gozo. Hay gozo en medio de los conflictos más dolorosos. ¿Cómo? Explíqueme, ¿cómo yo puedo tener gozo en medio de los conflictos más dolorosos? Yo estoy yendo al quiropráctico 2 veces en la semana y yo le confieso, se me sube la presión cuando estoy pensando en que me va a craquear la espalda y el cuello. Yo no voy con gozo para la oficina. Sé que me está mejorando los dolores de espalda, pero cuando el doctor Edward me coge por aquí, ya yo sé lo que viene y me está diciendo, tranquilízate, cálmate, que estás tenso. Yo estoy tenso porque sé lo que viene. Tengo que confesarle, para mí eso no es gozo, y menos cuando oigo el pa, 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 pa. Eso no es gozo para mí. Pero Pablo dice que aún en el sufrimiento hay que tener gozo. Yo salgo de la oficina con gozo, ¿verdad? Pero llego a la oficina que no llevo gozo. Y a veces es difícil cuando se le muere un ser amado. ¿Cómo uno puede tener gozo cuando se le muere un ser amado? La escritura dice, no seamos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Pues los que no tienen esperanza, que cuando se muere alguien no lo vamos a volver a ver, pero tú y yo sabemos que cuando se muere un familiar, los vamos a volver a ver. Entonces, nosotros no podemos estar todo el tiempo en sufrimiento cuando la dice que tenemos que estar siempre gozosos. Dice que hay que tener gozo cuando se sirve con un espíritu de humildad. Cuando usted sirve, no lo puede hacer por obligación. Tu humildad, el servicio, cuando tú tienes humildad en el servicio, tú no lo haces por obligación, tú no lo haces porque tienes que hacerlo, tú lo haces porque nace de tu corazón hacerlo y te gozas el hacerlo. Dice aquí que hay gozo cuando se conoce y se da a conocer a Jesús. Cuando te conoce a Jesús, te gozas. Por eso es que hay una carta en Apocalipsis donde dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor. El primer amor, digo, lo dejo en sus pensamientos, en sus corazones. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que se entregaron a Cristo? Yo me acuerdo con la pasión que yo pasé al frente, me acuerdo cuando me tiré en el piso a llorar, pidiéndole perdón al Señor. Yo no era un drogadicto, yo no era un bojachón, yo no bebía. Es más, yo creo que mi peor pecado fue bailar en los disco party, porque eso es lo que yo hacía. Me decían disco kid.
Yo era un bailarín en los disco party. Yo iba a los disco party. Si nadie bailaba, yo rompía el hielo y me tiraba a hacer monerías en el centro. Sin embargo, cuando me entregué a Cristo, sentí que estaba alejado de Dios y le pedí perdón y lloré y lloré y lloré un montón. Pues mira, esa pasión inicial, cuando uno va madurando, la gente piensa que eso se tiene que perder. Eso no se tiene que perder. Tu conocimiento crece, tu corazón busca más de Dios, pero ese primer amor tiene que ser continuo. No permita que las cosas, los afanes de la vida te abrumen y que se apague ese primer amor. ¿Cómo usted logra regresar? Regresa a la cruz el día en que te entregaste y piensa en ese día. ¿Cómo fue ese día glorioso? Y regresas a ese mismo sentimiento, pero más maduro y con un corazón más abierto y sensible al Espíritu Santo. Dice que nosotros tenemos gozo cuando conocemos también las bendiciones incomparables, incomprensibles que tiene el Señor para nosotros. Hay gozo cuando caminamos en contentamiento y en gratitud. Dar gracias en todo, dice la Escritura, en todo. Mira, cuando mi abuela se murió en el funeral, nosotros estábamos gozosos y cuando me pidieron hablar, yo hablé de la bendición de haber tenido la abuela por 80 y pico de años, ¿verdad? Y las cosas que aprendimos de nuestra abuela y que tenía la esperanza de que algún día la iba a volver a ver. Ese funeral no había llanto, no había dolor, y los que estaban en otro salón al lado decían, pero ¿y quién se murió ahí que ustedes ni tan siquiera están llorando por ella? Yo les dije, lo que pasa es que mi abuela, antes de morir, ella aceptó a Cristo y ella se fue salva. Y nosotros somos cristianos también y la vamos a volver a ver. Esto es una transición temporera, pero pronto la volvemos a ver. Y la señora dijo, oh my God, yo nunca había escuchado una cosa como esa. La oportunidad en un funeral de predicarle a Cristo. Así que seguimos aquí con la carta a los filipenses. Dice, en el corazón de esta carta, Pablo comparte su motivación y el anhelo, ¿verdad? Y el anhelo que él tiene apasionadamente de conocer a Cristo. Esto es Filipenses capítulo 3, versículo 10. Él muestra esa pasión de conocerlo. En esta hambre insaciable por conocer a Dios, Pablo deseaba una mayor intimidad con él. Qué bueno que todos los días nosotros tengamos ese deseo de intimar con Dios todos los días. Que no pase un día sin que intimemos con Dios. De la misma manera que usted se levanta a desayunar, almorzar y cenar, que son 3 comidas y algunos hasta merienda entre medio, ¿verdad? Hasta 5 comidas en el día. Si usted puede estar un día, si usted no puede estar un día sin comer, de la misma manera debe ser con las escrituras, con el Espíritu Santo, con Cristo, con Dios, que se levanta por la mañana. Yo conozco una hermana que ella es una hermana mayor, pero viuda, y ella me dijo que todas las mañanas ella tiene café con Jesucristo y ella le prepara una taza de café a Jesucristo y lo pone en el counter y se sienta con la Biblia y se toma el café con el desayunito hablándole a Cristo como si estuviera sentado en el counter de su casa desayunando con ella. Mira, hermano, la Biblia dice que si le buscamos, los que le buscamos tenemos que creer que le hay. Tenemos que creer que le hay, que él es real. Que esto no es religión, esto no es un lavado cerebro, esto no es que pues vamos a estudiar la Biblia para poder enseñar a otro y tener la cabeza llena de conocimiento. No, no. Esto es que entendemos realmente que Dios envió su Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros y que a través del Espíritu nos acercamos a Cristo. A través de su palabra nos acercamos a Cristo. Y si Él dice que estaré con vosotros hasta el fin del mundo, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esto hay que creerlo. Esto no es una cuestión de deja ver lo que pasa. No. Pablo establece claro que no importa lo que estemos viviendo, hay que tener gozo porque sabemos, tenemos seguridad de salvación y de perdón de pecado. Dice que este deseo llenará el corazón de todo creyente. Él quería que esa pasión que él sentía de conocer a Cristo, de tener más intimidad, él quería, ¿cómo se dice?, contaminar la iglesia con eso. Él no quería morir sin ver que la iglesia también tuviese ese deseo de tener intimidad con Dios. Las características de Filipenses no contiene citas del Antiguo Testamento. Es una carta misionera
de agradecimiento en el cual el misionero informa sobre el progreso de la obra. Él manifiesta un estilo de vida. Acuérdense que esto no es religión, esto es un estilo de vida. Hay un corito que dice, no sé si lo han escuchado, digo, los que han estado en la senda antigua, ¿verdad? Como yo. No confundas religión con salvación. Salvación es algo que se siente. Religión la tiene mucha gente. Siga a Jesucristo, Él es diferente. O sea, religión y salvación son dos cosas diferentes. Hay mucha gente con religión, pero no tienen salvación. Y hay mucha gente que tiene salvación, que tenemos que tener cuidado de no convertirnos en religiosos. Amén. Entonces dice, el estilo de vida nuestro que Pablo manifiesta en esa carta a los filipenses de tener humildad personal. Esto está en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Número 2, el esfuerzo por llegar a la meta. Cuando tú estás en una carrera, tú corres con el deseo de llegar a la meta. Ningún corredor se detiene a mitad de camino, dice. Es más, aún en los maratones, la gente que llega a 100 y pico de turno, tú los ves que siguen cogiendo. Ninguno dice, pues como ya llegó el que ganó, yo me voy para casa. Digo, yo no he visto en un maratón o por lo menos en una carrera en las Olimpiadas que los que están atrás dicen, ay, me voy para los lockers, ya perdí. Ellos siguen cogiendo hasta llegar a la meta, aunque lleguen último. Pues mira, con tal razón la Escritura dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Siga caminando, siga corriendo en este camino, porque aunque llegues último, para Dios llegaste primero. Esas son las cualidades del reino, que los que piensan que llegan primero son los que van a estar a lo último. Siempre me acuerdo de una maestra que iba a repartir dulces en la clase y dijo, ok, todos aquí en una sola filita para recibir los dulces, todos aquí. Y los más grandes y los más fuertes, los bullies, empujaron para estar primero en la fila y qué sé yo qué. Y cuando estaban en la fila ya preparada, dijo, ahora voy a repartir de atrás para adelante. Y todos los bullies fueron los últimos en recibir los dulces. Puede ser que en el cielo sea así. Bueno, no seas un bully espiritual. Manifiesto de estilo de vida. Dice de tener tranquilidad en el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que Jesús dio el ejemplo, que en medio de una tempestad estaba durmiendo. Yo he estado en una lancha bajo tempestad con el miedo que el bote se va a hundir, diciendo al capitán, avanza, avanza, que nos hundimos. Y él me decía, con la lata saca el agua, con la lata saca el agua. Y mientras la lancha, mientras él iba así con la lancha, yo iba con la lata sacando el agua, porque yo decía, se hunde esto. Y no se veía la bahía, era de noche. Y yo decía, pero ¿cómo tú ves? Y yo decía, yo sé para dónde yo voy, yo sé para dónde voy. Pero vamos a chocar contra algo porque no se ve nada. Y yo pensé, vamos a chocar, vamos a chocar. Hay que tener tranquilidad. El que tiene a Cristo, no importa lo que está pasando, siempre va a tener paz. Duerme como duerme Jesucristo. Los discípulos estaban, maestro, maestro, perecemos. Y él dijo, es verdad, morimos. No, él se levantó y dijo, ay, esta es la versión boricua según San Urbán. Qué chojo de incrédulos son ustedes. Me dan ganas de meterle un cocotazo a ustedes. Me levantaron paque y dijo, viento, tranquiliza el mar, plano, y se acabó todo. Y ellos estaban, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Yo creo que si yo estaba allí, yo estaría con la lata. ¡Se nos hunde el barco, Jesús! Pero cuando ellos vieron que se tranquilizó todo, lo que Jesús demostró es que no importa lo que estemos pasando en nuestra vida, tenemos la paz que sobrepasa el entendimiento, porque nuestra paz no tiene que ver con las circunstancias que están alrededor, sino con las circunstancias que están aquí adentro. Y número 4 dice, el estilo de vida es de la habilidad para hacer frente a todas las diferentes situaciones que aparecen en nuestras vidas. Se destaca por ser la carta de alégrense. Y le mencioné al principio que a la palabra alégrense aparece 11 veces en la carta. Contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento y lo quiero leer directamente de las Escrituras. Vamos a leer al capítulo 2. Uno de los pasajes más cristológicos, uno de los pasajes cristológicos más profundos, el 2, versículos 5 al 11.
Dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. En otras palabras, que él no le dio mucha importancia a eso. ¿Cuánta importancia le damos a los títulos que tenemos? Yo he visto, perdónenme mis catacumberos, pero yo he visto personas que llegan porque como tienen que venir donde nosotros porque quieren integrarse a la iglesia, que dicen, llegan y dicen, hablé con Rey Mato, yo soy de la universidad tal, y yo quiero estar en el ministerio de adoración. Y yo digo, qué bueno. ¿Quién es el pastor Urbano? Y yo le digo, yo bendito soy. Pues el pastor Rey Mato me dijo que hablara con usted y cuando yo le presento cómo es que uno se hace miembro de la iglesia, que tiene que coger conócenos, que tiene que coger la clase de la visión. Me acuerdo que me miraron a Maritza y dijeron, ¿cuándo es que son esas clases? Y yo le digo, los domingos, ¿verdad? Usted puede venir domingo, que era presencial en ese tiempo cuando llegaron, el domingo a las 8:30. Y ellos se miraron y dijeron, nosotros somos músicos profesionales. Y yo le dije, qué bueno, pues necesitamos más músicos como ustedes. Y miró al amigo y dijo, ¿cuándo venimos? Y el amigo dijo, venimos el domingo a las 8:30, tempranito para empezar a coger las clases, porque queremos pertenecer al grupo de adoración. Qué bueno, pues los esperamos. Y le cogí el nombre. Todavía lo estoy esperando, eso hace más de 2 años. Llegan gente que con los títulos piensa que rápido van para el altar. Y aprenden que en la iglesia nuestra nos han enseñado que tu actitud dice cómo está tu corazón. Cuando tú no quieres sujetarte, ¿verdad?, a las enseñanzas de la iglesia que tú quieres pertenecer, dice que no quieres ser pastoreado, pero quieres el glamour, quieres las luces, quieres el micrófono, pero no ser pastoreado. Y lo bueno de nuestra iglesia es que nos enseñan que tenemos que aprender a ser pastoreados. Cuando yo llegué a Catacumba, que yo dije que quería pertenecer al ministerio de adoración, me dijeron, sí, cómo no, ven a los ensayos. Fui a los ensayos con Marisa y el primer domingo me pusieron a recoger las bocinas y los cables y los instrumentos. Y yo dije, a recoger. Y dijeron, sí, ¿tú quieres pertenecer al grupo de adoración? Sí, pues tienes que empezar sirviendo. Pues aprendí que tuve que recoger cables, recoger bocinas, recoger instrumentos, buscarlos, traerlos y llevarlos. Y aprendí que aunque soy músico, tengo que primero servir. Y mucha gente llega con los títulos pensando que quieren sillas de lugares, ¿verdad? No pasó con Cristo. Una madre, mira Cristo, yo quisiera que mis 2 hijos se sentaran al lado tuyo en el trono. Y Jesús le dijo, eso no está de mí para darle eso está de mi Padre. O sea, hay personas que quieren siempre los lugares prominentes. Y Pablo trata de que en esta carta enseñarle que ni aún el mismo Cristo, siendo igual a Dios, no estimó eso como una cosa para decir, echársela. Como decir, yo soy el Cristo, yo soy el creador, a mí me tienen que tratar mejor que a nadie. Él no habló, nunca Cristo fue así. Al contrario, mostró que él vino a servir y a no ser servido. Y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y la palabra siervo en griego era doulos, que era esclavo. Tomó forma de esclavo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló. Oh my God, es que Dios nos habla con esto. Dios nos habla. Porque en una ocasión yo llegando, cuando a mí me nombré, yo llevo ya 4 años llevo. Sí, a mí me ordenaron en el 2016 de pastor. Y como a los 4 o 5 meses de ser ordenado, cuando llegamos a la iglesia no había asiento y el diácono no sabía dónde sentarnos. Y yo dije, wow, de verdad, yo soy pastor y no saben dónde sentarme. Y pues nos sentaron detrás de una columna. Oh my God, como me molestó eso, que me sentaran detrás de una columna. Y yo respiré. Marisa es más humilde que yo en eso. Marisa dijo, siéntate ahí, olvídate. Y yo, pero ¿cómo es posible? Si yo soy pastor, me sentaron detrás de una columna. Me senté, me sentí molesto, respiré, conté hasta 10
No le niego que me perdí la bendición del culto pensando que estaba detrás de la columna. Pero después hablé con Rey Mato y le dije a Rey Mato, a veces es mejor no tener título, porque cuando yo no era pastor, yo me sentaba donde quiera y no me importaba. Ahora tengo el pastorado y no me puedo sentar detrás de una columna. Y oré, hice hasta un ayuno y le pedí perdón al Señor porque le dije al Señor, Señor, yo creo que la obra que has comenzado en mí todavía no la has terminado, me falta mucho. Y dije, de ahora en adelante me siento donde me manden. No me importa el título pastoral. Y así llegan muchos. Así, por eso hay iglesias donde tú llegas y te sientan en el altar arriba. Y los que están en el altar, esos son los prominentes. Ni aún Pablo hablaba de eso. Cristo nunca buscó un asiento. Al contrario, la escritura dice, cuando tú llegas a una fiesta, no te sientas al frente. Que no sea que te avergüencen y te saquen del lugar. Quédate atrás y deja que el príncipe te ponga en los asientos de importancia. O sea, nosotros como creyentes no podemos llegar a los lugares pensando, llegué yo. ¿Dónde me van a sentar? Quiero que me traigan agua. Ay, y unas merienditas también para sentirme mejor. Cristo amado, ni el mismo Cristo dice, por lo cual Dios también se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ya podemos recoger la ofrenda y acabar el culto aquí, porque con ese versículo yo quedé. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Lo exaltó sobre todo y obviamente vamos a la escritura donde dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Me acuerdo de un testimonio de un pastor que llegó, un predicador evangelista famoso, llegó a la iglesia y él llegó y los diáconos les cortaron hasta el altar, iba con un maletín y llegó hasta allá arriba, abrió la Biblia, el pastor lo presentó con su doctorado, con su qué sé yo qué, y un montón de cosas, bla, bla, bla. Y cuando lo presentó, buscó en la Biblia, se pasmó, como que de momento no supo qué predicar, puso a adorar a la gente, póngase de pie, adora al Señor, aquí está el Espíritu Santo, adora. Y cejó la Biblia, le dijo al pastor, el pastor, perdóname, me siento mal, me voy. Y mientras estaba la iglesia adorando, así con la cabeza bajada, escondido, se fue entre la gente y se fue. Tuvo que predicar el pastor, pero él entró luciendo el gabán y el maletín, así bien. Y cuando el pastor predicó de ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y él dijo, ese predicador no lo volvemos a invitar, pero si hubiera entrado como salió, hubiera salido como entró. Mira a ver si entienden el acertijo. Entró así y salió así. Y el pastor dijo, si hubiera entrado así, hubiera salido así. Aquí no se trata de nosotros, esto se trata de Cristo. Seguimos, porque predico. Al igual que muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de Filipo estar alerta ante la tendencia hacia el legalismo. Pablo combatió esto muchísimo en sus cartas. Se dio cuenta que donde quiera que abriera una iglesia, llegaban los judíos cristianos a querer judaizar a los cristianos. Y Pablo tuvo que combatir esto en todas las iglesias, explicándole a los creyentes que cuando tú estás en Cristo, ya Cristo nos liberó de toda el peso de la ley. Dice, los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a las enseñanzas de la salvación por obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente y califica a los judaizantes como perros, allí en la carta, los califica como perros y malos obreros.
Obviamente, cuando alguien viene con una doctrina que no es, que usted la ve, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Es más, la Biblia nos da permiso de discernir los espíritus. Cuando usted escucha algo que suena raro, llévalos a la Escritura, para que a través de la Escritura tú puedes descartarla o aceptarla. Muy bien, dice aquí, de esta manera los judíos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en los rituales de ellos. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a los rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Obviamente los rituales se hacían porque obviamente ellos entendían que a través de los rituales se buscaba limpiar el corazón. Y Pablo le está diciendo que ya Cristo limpió el corazón. De hecho, cuando habla de la circuncisión, dice que ya la circuncisión no es en la carne, sino que nos circuncidemos el corazón. O sea, que nuestro corazón esté limpio para el Señor. Bien, ¿cuáles son los versículos famosos de Filipenses? Los voy a buscar aquí mismo en la Biblia y se los voy a ir buscando, leyendo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, si usted todavía está fallando en algunas actitudes, todavía falta ser perfeccionado. Dale break al Espíritu Santo que te ayude. Lee las Escrituras, porque las Escrituras son un guía. De hecho, cuando los sacerdotes iban al tabernáculo a ministrar, ellos se lavaban en un lugar que se llamaba la fuente de bronce. Esa fuente, cuando tú vas al Antiguo Testamento y buscas, no tiene medida, no tiene una medida, es redonda, y lo que tenían era agua para limpiarse las manos y los pies. Cada vez que entraban al lugar santísimo tenían que limpiarse las manos y los pies para ministrar al Señor. Esa fuente de agua es símbolo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no tiene medida, no tiene un principio y un fin. La palabra te limpia de todo pecado y tú tienes que buscar en ella. Y de hecho, era bronce pulido. En otras palabras, cuando el sacerdote iba a limpiarse, veía su rostro. Cuando él se limpiaba con el agua, él veía su rostro en la fuente de bronce. De la misma manera, cuando usted lee la Biblia, usted ve su rostro. Usted tiene que ver su rostro. Y si su vida no está reflejada en la Biblia, tiene que limpiarse más con el Señor. Tiene que leer las Escrituras más. Tiene que ayunar más. Tiene que intimar con Dios. Tiene que encerrarte con Dios. Porque se supone que cuando tú mires las Escrituras, tú puedes decir, ese soy yo. Leíste otra página, no puedes decir, oh, esto no me gustó, esto no es para mí. No, ese soy yo. Y si hay algo allí que tú encuentras que para mejorar tu vida cristiana, no viene de parte del diablo. Todo lo que está ahí para enseñarte a ser mejor, tienes que decidir desde el momento en que lo leíste, esto lo quiero vivir. No enseñarlo sin vivirlo, es vivirlo y luego enseñarlo. Bueno. Próximo versículo famoso. Dice, en el mismo capítulo 1, versículo 15. Digo, yo le digo famoso, la Biblia entera es famosa, pero yo le digo famoso porque son versículos que se oyen constantemente en predicaciones. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En otras palabras, usted no predica a Cristo para competir con otros. Yo me acuerdo, no es de Catacumba, no me pregunten, no es de Catacumba, pero me acuerdo un hermano que estaba hablando conmigo y me dijo, yo sé que yo tengo el cielo gano porque yo he repartido como 800 tratados. Cuando le pongan esa obra en el fuego y lo que salga es hojarasca, quemada, ceniza, mi hermano, todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y espero que tus obras sean de oro, ¿verdad? Para que salga oro refinado. Pero nosotros no podemos alardear de las muchas cosas que hacemos en el evangelio para sentir que tenemos a Dios en el bolsillo. No, no, no. Y algunos piensan que también con trabajar mucho tiene al pastor en el bolsillo. Ay, pensé en voz alta, ¿verdad? Seguimos.
Versículo 21 del capítulo 1. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuánto pueden decir eso? Morir es ganancia. Ah, yo no me quiero morir, pero si vas a ganar, si mueres. Si me da COVID y me muero, gané. Tan sencillo como eso, porque eso es lo que la Biblia me dice a mí, que morir es ganancia. Pero mientras esté vivo, mi vida es Cristo y yo tengo que presentar a Cristo. Pablo está estableciendo, aún desde la cárcel, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Otro versículo en el mismo capítulo 1. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Porque ¿cuánto no le gustaría estar con Cristo ahora mismo? Seguro. No podemos ser hipócritas. Si a mí me dice Urbán, si tú te enfermas para morir, yo le digo, qué bueno, no me entuben, me voy rapidito, no me entuben. Yo hasta firmé el papelito que la doctora da, que no quiere que me conecten a nada. No a nada, déjenme ir, porque o me voy o el Señor me sana. Dice, me gustaría, eso es Pablo hablando, me gustaría partir y estar con Cristo, cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. En otra palabra, Pablo está diciendo que él prefiere quedarse en el cuerpo para seguir discipulando a la iglesia. Bien, vamos al capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Cuando servimos en la iglesia, no se hace por vanagloria, servimos de todo corazón, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Cuando usted sirve, no importa en qué área esté sirviendo, piense en los demás como superiores a ti, porque por eso Cristo se inclinó y le lavó los pies a los discípulos. Y rápido, ¿quién fue el mandado? Pedro. A mí no, perdóname, a mí no me vas a limpiar. Esta es la versión según San Urbán. Tú me perdonas, a mí no me vas a limpiar los pies. Levántate, mi hijo. ¿Y sabes lo que Cristo le dijo? Si no me dejas lavarte los pies, te vas para el infierno. Esa es la versión según San Urbán, porque él no dijo eso. Se lo voy a decir como lo dijo. Si no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte conmigo. En una forma fina, ¿para dónde lo mandó? Pedro le dijo, pues no, lávame la cabeza y el cuerpo entero. Y Jesús le dijo, no hay que ya tú estás limpio, solamente los pies, porque estaba presentando un ejemplo de humildad, que mientras más título tú tienes, más tienes que servir. Mientras más alto tú llegas a la iglesia, más humilde debes ser, porque la misma escritura dice que el que sirve aquí es el mayor en el cielo. Es el mayor, el que sirve. Entonces, si tú quieres ser mayor allá arriba, sirve aquí. Dice, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Ya leí ese versículo completo, es un versículo famoso. Muy bien. Todo ese versículo hasta el 11 es de los más famosos. Ok, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En otras palabras, si usted está desanimado, aquí dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si usted quiere hacer la buena voluntad de Dios, Él va a poner el querer como el hacer. Así que si usted está desanimado en hacer algo para el Señor, tírese de rodillas y dígale al Señor, Padre, pon en mí el querer como el hacer, porque hay muchos que quieren pero no hacen. Hay que hacer, no es simplemente querer, porque al que Dios le dio un talento nada más, lo enterró y por enterrarlo se perdió en las tinieblas de afuera. Hay gente que dice, yo me agajo de una nubecita, Dios tiene misericordia. Jesús dijo, siervo infiel, necio, conociéndome, lo escondiste en vez de enviarlo a ganar intereses. Quítaselo y dáselo al que tiene 10 y a echarlo afuera a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Así que si usted tiene un talento y no lo está usando, póngase a orar, porque predico aquí. Dice 14.
Haced todo sin murmuración. Si usted sirve, después no se vaya a su casa. Ay, Dios mío, que hay muchos que trabajan en catacumba, esa iglesia tan grande. Dios mío, yo lo hago porque, ¿verdad? Para que digan que estoy haciendo. Mira, si usted murmura, lo está haciendo mal. Porque el Espíritu Santo te está escuchando. Nunca se sirve con el corazón de murmuración. Lo que usted lo hace sin esperar nada a cambio. Porque usted lo hace porque ama a la gente. Tan sencillo como eso, en su iglesia te sirve porque ama a la gente. Ama a la comunidad, ama a la escuela, ama a la gente del trabajo. Usted lo hace porque ama a la gente y nunca espere nada a cambio. Dice, hágalo sin contienda para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, porque sabemos que esta generación, todo lo que hace, quieren esto. Quieren aplauso. Y la Biblia dice que si recibiste los aplausos de los hombres, ya tienes tu recompensa. No vayas al cielo a decir, vengo a recibir la recompensa por bajar la iglesia por 40 años. Y el Señor te va a decir, es que ya te dieron un certificado, te dieron un diploma, te dieron un trofeo por ser el mejor consejero de la iglesia. Esos eran tus premios, porque recibiste los aplausos de los hombres. Yo prefiero la recompensa del cielo que los aplausos de los hombres. Dice, que son hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares al mundo. Pero como tú resplandeces, haciendo las cosas sin esperar nada a cambio y sin murmurar, porque hay oídos que escuchan, como dicen por ahí, las paredes tienen oídos. Bueno, capítulo 3, versículo famoso del capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo advirtiendo que se cuiden de esta gente que quieren transversar el evangelio de Jesucristo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, Pablo hablando, dice, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otra palabra, usted le sirve a Cristo y Cristo es el que te honra y te promueve. No busque promoción usted, deja que Cristo lo promueva, porque cuando Cristo te promueve, tienes la certeza de que estás en la voluntad de Dios. Versículo 13, otro versículo famoso que he escuchado mucho también. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No me testifique. En el 1940 yo repartí 40,000 tratados. En el 1940, por favor. ¿Sabes? Hay gente que vive de glorias pasadas. Yo oraba por la gente y se sanaba en el pasado, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué está pasando ahora? Dios es un Dios de un eterno presente y Él quiere que todos los días sea un día nuevo para ti. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es su llamamiento? Usted lo conoce. Esa es la meta de usted. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces que aún lo digo llorando, Pablo hablando, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Apártate de esa gente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor. Y el último capítulo, que con esto cerramos, los versículos famosos del capítulo 4 de Filipenses, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, y en exclamación, regocijaos. Entonces Pablo, yo veo la exclamación y yo lo leo como Pablo estuviese diciendo, por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Usted no ha visto personas que oran y después dicen, pues yo le estoy pidiendo a Dios eso, pero no me ha contestado. Y ese es el periódico del día. A todo el que se encuentra por camino. Sí, yo estoy orando por eso, esperando la voluntad de Dios cuando Él quiera. Mira, hermano, el único que tiene que conocer tu petición es Dios. Cuando estés en oración, en secreto, allí derrámate en lágrimas delante de Dios.
pero no estés cada persona saludando y dándole la queja, saludando y dándole la queja, saludando y dándole la queja. Dios no quiere eso. Dice, no estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. En otras palabras, ora, pide y da gracia, aunque no la has recibido, porque esa es la fe. Tener la certeza de lo que no has visto. Dice, dando gracia, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Cuidado con Netflix, que están bien impuros últimamente. Ay, Señor, eso fue un pensamiento en voz alta. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto piensa. ¿Ve que Pablo está cejando la carta? Está diciendo que debemos pensar en lo que es verdadero. Tenemos que pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo. Tenemos que pensar, ¿verdad? En todo lo que es puro, en todo lo que es amable. Yo no sé si algunos han visto mi Facebook, pero esta semana pasada, chacho, me trataron con una hostilidad. Oh my God. Aún pidiendo las cosas con amor y humildad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, que nosotros rompamos la regla. Y yo, no, mi amor, te estoy pidiendo que me pidieron para hacer esto y me dijeron que vinieran de ti. Yo no sé hacer eso. Yo, por dentro, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y respirando profundo. El amor de Cristo cubrirá multitudes de pecados. El amor de Cristo multidad. Yo estoy en el equipo ganador, porque el amor es lo que gana. Dios funciona, el amor funciona. ¿Tú me entiendes? Tenemos que aprender que tenemos que pensar en lo amable, en todo lo que es bueno. Si hay virtud, hay que pensar en ella. Y en todo lo que es digno de alabanza, pensemos en esto. Así que con eso concluye la carta a los filipenses. Digo, hay otros versículos como el 12, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto conocen ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nadie ve que Pablo también habla en el 14. Sin embargo, escuchen bien esto, que con esto termino. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mis tribulaciones. Pues mira, hermano, pasamos por tribulación y por prueba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero de vez en cuando me gusta que oren por mí, que me den una llamadita. Las hermanas que a lo mejor son viudas y están solas y necesitan que hablen un ratito, que cuando estén en Zoom y están hablando, todo el mundo se va porque todo el mundo tiene algo que hacer y se quedan siempre las hermanitas que están solitas porque no tienen con quién hablar. Y Marisa y yo nos quedamos hablando con ellas porque necesitan con quién hablar porque están solas. Pues mira, hermano, Pablo lo dijo, me hizo bien que participen conmigo. Yo no soy un super pastor, ni un super evangelista, ni un super maestro. Me hace bien de vez en cuando que me digan, pastor, quiero orar por ti. Y yo, amén, qué bueno, lo necesito. Necesito que oren por mí, necesito que oren por mi familia, por mi nieto hermoso que está por ahí también en la clase. Necesitamos los unos de los otros. Esta mano necesita de esta mano. Este oído necesita de este oído. Nos necesitamos. Y Pablo lo habló. Él necesitó que en medio de las pruebas estuviesen con él y felicitó a los filipenses porque fue la única iglesia que lo ayudó a él en los financieros. Así que nada, lean la carta, gócense con lo que Pablo está hablando de una forma muy honesta, muy sentimental, ¿verdad? Vemos las emociones de Pablo donde habla que lloró también. Nosotros también podemos llorar y la Biblia dice, riamos con los que ríen y lloremos con los que lloremos. Así que nada, Dios les bendiga mucho.